Hola mis amigos, ¿cómo les va? Es un gusto saludarles. Les habla como siempre su amigo, el doctor Javier Barba. Bueno, en esta ocasión vamos a analizar este interesantísimo tema, una cruel o una vil falsificación que ha ocurrido en la historia, ¿no? ¿Qué es lo que se habrá falsificado? Nosotros sabemos de que lamentablemente hay falsificaciones en todos los órdenes de la vida, ¿sí? Se falsifican, por ejemplo, todo tipo, en el orden de la ciencia, en la economía, en el arte, en la literatura, pero también se han falsificado en el ámbito o en los asuntos religiosos, ¿no? Han habido falsificaciones, pero lamentablemente en este caso ya no es un asunto cualquiera ni es un engaño cualquiera, ya que este tipo de falsificación o este tipo de engaño ha hecho errar a miles y podríamos decir millones de personas en el mundo. Es un fraude contra el hombre, ¿no? Contra el hombre, y es un atentado contra Dios, ¿sí? No es un fraude cualquiera. Entonces lo grave entonces y lo difícil a veces es desenmascararlo y sobre todo desarraigarlo de la conciencia, porque está muy enraizado en nuestra mente. Este engaño se gestó hace muchos años atrás, cuando la iglesia cristiana recién se estaba gestando, ¿sí? Y vamos a ver cómo es que llegó entonces a observarse el día domingo como día de descanso, como día de reposo, como un día bendecido por Dios, cosa que vamos a ver y vamos a demostrar en este estudio de que no es así. Antes de entrar de lleno en nuestro tema, les invito a que hagamos una oración. Amado Dios, te damos las gracias en este momento. Te rogamos, Señor Padre Santo, que tú nos ayudes para abrir nuestra mente al conocimiento de tu verdad. Te lo rogamos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a ver una oculta adoración al sol. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 8, desde el versículo, yo tengo acá el versículo 6, en adelante hasta el 18, uno ve que Dios le dice a Ezequiel y lo lleva y le muestra las abominaciones que los hombres de Dios, es decir, sus sacerdotes, hacían en el templo mismo de Dios, en el templo mismo de Dios. Abominaciones, una y ibas seguidas una de otra, y que cada vez se volvían pues mucho más perversas. Por ejemplo, dice: vuélvete, dice acá, vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero, y en el agujero dice: miré toda clase o toda forma de reptiles y de bestias abominables, sí, que estaban ahí estampadas en la pared, ¿no? O habían formas también, vamos a decir así, imágenes talladas. Toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared en todo alrededor. Y estaban allí, dice, 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y da los nombres ahí de los que estaban, ¿no? Estaban con sus incensarios que les llenaban de incienso esa casa. Y Dios le dice, ¿no? Dice: mira, ¿te parece esto? Pues en el versículo 13 dice: verás aún cosas mayores, abominaciones mayores. Y después dice que lo llevó y vio mujeres, ¿sí?, que estaban sentadas endechando o llorando a Tamuz, un dios, otro ídolo. Estaban llorando y endechando ahí a ese ídolo. Verás, le dice: ¿no ves? Vuélvete y verás abominaciones mayores. Y así ve a 25 hombres que estaban vueltas de espaldas hacia el templo, y que estaban arrodillados, o sus rostros estaban hacia la salida del sol, ¿sí? Y estaban adorando al sol, dice, postrándose hacia el oriente, ¿no? Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Entonces dice: esto lo hacen para irritarme, dice Dios. Y yo he aquí que yo procederé con furor, y no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y yo no los oiré, dice. Entonces había muchas prácticas que se estaban cometiendo
en el templo de Jerusalén, ¿sí? En el templo de Dios, y lo hacían inclusive los mismos responsables de llevar las cosas de Dios, los sacerdotes. La adoración realmente a Shamash, que es el dios sol, y la justicia en la mitología mesopotámica fue practicada por varias civilizaciones, entre ellas los cananeos, desde remotas épocas, y se introdujo en el culto de los reyes y en el pueblo de Judá, como podemos ver ahí en 2 Reyes 23, 5 y 11, en Deuteronomio 4, 19, en el 17, en el libro también de Job 31, 26. El hecho que estos adoradores estuvieran en el atrio interior puede indicar que pueden, como dice aquí, haber sido sacerdotes, es decir, hombres de Dios. Deberían haber sido los guardianes de la verdadera religión, pero su pecado era un insulto flagrante a Dios, ¿no? Y eso lo hace resaltar como una de las mayores abominaciones del Señor, en el libro de Crónicas 36, 14. En casi todas las civilizaciones antiguas se adoró al sol, los incas, los mayas, etc., y en todas las religiones. Vamos a ver que, por ejemplo, en las lenguas, en los idiomas germánicos, se ha conservado el nombre del día domingo como día del sol. Por ejemplo, Sunday, o sea, sol, sun, day, día del sol, es el nombre que se le da al domingo en el inglés, Sunday. O en alemán, Sonntag, que viene también de sol, día del sol, en el alemán, ¿no? Entonces es el nombre que se le confiere al día domingo, así se le llama. Solamente que en el español, bueno, cambia, domingo no tiene relación con día del sol, pero en las lenguas originales sí. En el idioma español entonces, y en otros idiomas romances, la palabra domingo proviene del latín Dominicus, o día del Señor. Cuando el cristianismo se fue extendiendo por el Imperio Romano, ya que Roma empezó a ser ganada por el cristianismo, se empezaron a introducir algunas costumbres de los paganos en el pueblo de Dios. Es decir, se empezó a mixturar el pueblo creyente, el pueblo cristiano. El emperador Constantino notó que el poder político de Roma se estaba debilitando. Y entonces, por esta división precisamente entre estas dos culturas en pugna, los adoradores de Dios y los adoradores del sol, o los paganos, los romanos, y entonces se propuso unir a estos dos grandes grupos y dictó lo que se llamó el Edicto de Tolerancia de Milán en el año 313 después de Cristo, donde se dio completa libertad a todos los cristianos, ¿sí? Notemos que antes de esto se los perseguía, pero la sangre de los creyentes, prácticamente cuanto más se los perseguía, más otros se convertían al cristianismo. Entonces dictó este edicto de tolerancia, donde ya no se los perseguía más a los creyentes, se les dio libertad. Además, él mismo se hizo completamente cristiano e instituyó el día domingo, día del sol, como día de reposo en lugar del sábado en todos sus dominios. Entonces, el domingo pasó a ser el día de descanso en lugar del sábado de la iglesia, que hasta ese momento la iglesia reverenciaba y guardaba según la orden de Dios bíblicamente, ¿no? Entonces, con este día de reposo falso se introdujeron también otras costumbres paganas a la fe cristiana, como por ejemplo las ofrendas votivas, el uso de las cruces, de velas, el pozo de los deseos, el canto, el Kyrie, el agua bendita, las procesiones, la bendición de campos o bienes de la gente. Entonces todas estas eran costumbres que tenían las religiones paganas, y todo esto se introdujo al cristianismo. La pregunta 3 dice: ¿cómo se introdujo de forma oficial la observancia del domingo en la iglesia? Bueno, la primera acción oficial ya de la Iglesia Católica en favor del domingo se tomó en un concilio, el concilio de la Odisea, en el año 364 después de Cristo, donde el canon 29 de este concilio rezaba que los cristianos no han de judaizar
Es decir, que los cristianos no tienen que exigir o pedir cosas que eran del judaísmo, cosa que vamos a ver que no es el sábado no viene del judaísmo, sino fue establecido allá en el Génesis, aun cuando aún no existía ningún judío. Y entonces dice, los cristianos no han de judaizar y estar sin trabajar en sábado, sino que han de trabajar ese día. Es digno notar entonces que se especifica el judaizar como la razón para evitar la observancia del sábado. No se dice que el sábado no fuera un día de reposo, sino que no había que judaizar. Y la verdad que no se trata de judaizar o hacer cosas de la religión judía, sino que el sábado es un día estipulado en la ley de Dios y que viene desde la creación del mundo. ¿Predijo estos cambios las profecías? Sí, en Daniel, vamos a ver, Daniel capítulo 7, en el versículo 25, dice así. Dice, y hablará, esta es la profecía, ¿no? Hablará palabras contra el Altísimo, lo que haría el papado o el romanismo. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Bueno, ese es el motivo del análisis de esta profecía, que ya lo hicimos en un estudio anterior, pero como dice acá, hablará palabras contra el Altísimo, vienen a ser todos los títulos que se arroga este poder, el papado, como Santo Padre, que es un título que le corresponde a Dios, Dios en la tierra, ¿no? El poder para perdonar los pecados, que a Jesús mismo lo criticaron por la actitud que tuvo de perdonar los pecados, cosa que él podía porque era Dios, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el sacerdote Kenan, el sacerdote católico, escribió la Iglesia Católica, o si la Iglesia Católica no tuviera este poder, no podría haber reemplazado la observancia del sábado, séptimo día de la semana, por la observancia del domingo, que es el primer día de la semana, un cambio para el cual, dijo él, no existe autoridad bíblica. Y es que en la Biblia no hay autoridad humana que pueda cambiar la santidad del sábado al domingo. Pero como dice acá la profecía, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y es que este poder proféticamente estaba ya marcado, que él trataría o cambiaría la ley de Dios, ¿no? La autoridad del sábado bíblico al domingo con autoridad. Pero Dios autoriza cambiar su ley, por supuesto que no. En el libro de Mateo capítulo 5 dice acá en el versículo 17 y 18, dijo Jesús, a ver, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar sino a cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, que aún permanecen, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces Dios no autoriza a nadie, ni Jesús mismo vino a abolir o a cambiar ni una jota ni una tilde. En el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 3, en el versículo 6, dice así, porque yo Jehová no cambio, ¿sí? Yo Jehová no cambio, y es que es así, Dios no muda, no cambia, no es como el hombre, dice que se arrepiente, que hoy dice una cosa y mañana cambia. No, Dios hace sus cosas o sus decisiones de forma perpetua, y el sábado está dentro de esos mandamientos. Al cumplir Cristo la ley, no solo le dio una amplitud, ¿sí? O un ejemplo para todos los hombres, ya que con su perfecta obediencia a la voluntad de Dios, nos dio un ejemplo para todos nosotros. Cristo mismo muestra claramente que no era Él, sino ellos, los judíos, quienes destruían la ley invalidándola con la tradición, y esto es lo que se ha hecho con la ley de Dios actualmente. Cuando se cambia al domingo, se la ha cambiado por una tradición, pero los creyentes que guardan el domingo están siguiendo solamente una tradición, pero no así la ley de Dios.
La pregunta 6 dice, sin embargo, Jesús tuvo varias disputas con los judíos por causa del sábado. Sí, tuvo muchas, más hizo muchos milagros en el día sábado. Pero como dice acá, ¿por qué razón? Veamos lo que dice Marcos 7, el segundo libro del Nuevo Testamento, perdón, el segundo libro, sí, Marcos capítulo 7, versículo 1, ¿sí? Ahí vemos que Jesús dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido, dice, de Jerusalén, los cuales vieron a los discípulos, dice, comer pan con las manos inmundas, es decir, no lavadas, y los condenaron, ¿no? Porque los fariseos y todos los judíos, dice, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo a la plaza, dice, si no se lavan, no comen, y muchas otras cosas hay que tomaron para guardar el lavamiento de los vasos, de beber, los jarros. Y Jesús los criticó, ¿no? Este pueblo, dijo Jesús, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Invalidáis, dijo en otro momento, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones, ¿sí? Entonces, durante la época intertestamentaria, es decir, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, los fariseos más bien cargaron al día sábado con una cantidad de reglamentos superficiales que no tenían nada que ver, pero cargaron de tal manera a este día sábado que fue, en lugar de ser un día de bendición, de felicidad, de alegría, el día sábado del Señor, fue más bien una carga pesada, ¿sí? Deshacer, por ejemplo, un nudo o escribir más de 2 letras del alfabeto, caminar más de 1 kilómetro, mirarse en un espejo, escupir en la tierra, fueron algunas de las prohibiciones judías que hicieron del sábado un día sombrío y no de delicia como era la voluntad de Dios. Dice Isaías, y al sábado se lo llamaré delicia, santo, glorioso de Jehová, y te deleitares en él. Pero el sábado llegó a ser más bien un día de fastidio, ¿no? Entonces estos reglamentos codificados en la Mishnah forman parte de la tradición que Jesús combatió tan vigorosamente durante su estadía o su ministerio en la tierra. La pregunta 7 dice, ¿qué peligro afrontan los que apoyan un cambio en la ley de Dios? Pues algunos dicen que hay que cambiarla, pero Apocalipsis da unas recomendaciones, ¿sí? Apocalipsis dice en el capítulo 22, en el versículo 19, dice así: si alguno quitar de las palabras de este libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y es que no se puede añadir ni quitar a lo que está escrito en la Biblia o a lo que Dios ha dicho. La pregunta 8 dice, muchos dicen que todos los días son iguales. Si es así, ¿por qué tanto énfasis en el sábado? Bueno, el tema no es una cuestión de días, ¿no? Es un asunto de señorío. Es decir, si yo obedezco a Dios antes que a los hombres, al adorar el día que Él ordenó y en señal de respeto a su autoridad como creador, ¿no? Es como cuando un padre le dice a un hijo, mira, toda la torta es para ti, solamente dame esta pequeña porción, déjamela para mí. Bueno, no se trata de si quién come más o quién come menos, o si la torta está hecha con esto o aquello. Significa que simplemente hay que guardar una orden que da la autoridad. En este caso, Dios dijo que debía guardarse o respetarse el día sábado porque era la señal de su señorío como Dios, como autor y como creador del mundo. Bueno, aquí hay algunas respuestas a objeciones sobre el sábado. El sábado fue un día solo para el pueblo judío. Bueno, Jesús dijo que el reposo significa sábado, ¿sí? El sábado fue hecho por causa del hombre. No dice que fue hecho para los judíos ni para ellos, sino para el hombre, para la humanidad. Además, cuando Dios instituyó el sábado, lo hizo en la creación, en Génesis 2 al 3, cuando aún no existía ningún judío.
una lectura también minuciosa del mandamiento dice que también los extranjeros debían descansar ese día, en Éxodo 20:10. Es decir, si fuese verdad esta teoría, eso no excluye a los no judíos. Asimismo pronunció una bendición especial sobre todos los que lo guarden en Isaías 56:6-7, y Dios dice que los sábados son suyos. En Ezequiel 20:20, no son patrimonio de ninguna nación ni de ningún pueblo, es para toda la humanidad. ¿Sí? Otro argumento dice que Jesús resucitó el domingo y que por eso hay que guardar, pues no existe ninguna línea en el Nuevo Testamento que diga que Jesús resucitó, que porque Jesús resucitó el domingo, este día haya llegado a ser santo. No, Jesús instituyó que a sus discípulos a que sigan considerando el sábado un día santo, cuando hizo una recomendación, ya que después de su muerte se iba a cumplir la profecía de que no quedaría piedra sobre el templo de Jerusalén, que todo sería destruido, que habría estarían en gran aprieto. Dijo Jesús: orad pues que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de sábado, en día de reposo, ¿no? Porque es feo esto de estar huyendo en el día del Señor. Entonces estaba hablando de lo que sucedería después de 40 años, después de su resurrección. Y el libro de Hechos está lleno de referencias a reuniones en que se juntaban los creyentes, celebradas en sábado. Ahí tenemos los textos en el libro de Hechos de los apóstoles. También se nos relata que María, la madre de Jesús, y otras mujeres guardaron el sábado según su costumbre, ¿no? Según su costumbre que tenían. Después otro argumento dice: los cristianos se reunían los domingos para adorar a Dios. Eso lo sacan de una reunión que tuvieron en domingo tras la muerte del Señor, pero es falso, ya que ellos ni siquiera creían que Jesús había resucitado. Entonces no podían haber estado guardando el domingo como día de adoración, porque no creían que había resucitado. Entonces es falso. Ellos estaban reunidos, dice ahí, por miedo, ¿no? En Marcos 16:12-14, también otra reunión aludida, la referida a 1 Corintios 16:2, pero no hay ahí ningún versículo que remotamente sugiera que hay algo de sagrado en el primer día de la semana, en el domingo. Era nada más una exhortación de Pablo a que los corintios separen en forma sistemática una ofrenda para que después sea llevada a los pobres, ya que estaban en Jerusalén, ¿no? De ese modo no se recogía en el momento ninguna ofrenda. Otro argumento dice que Jesús abolió el sábado cuando murió en la cruz. Eso se basa en el libro de Colosenses 2:16-17, pero no habla del sábado semanal, sino habla ahí ese texto de los sábados ceremoniales, ya que en los escritos de la Biblia hay que hacer distinción entre el sábado semanal, que es el séptimo día, y los sábados que también caían hacia las fiestas que tenía el pueblo de Israel. Esas fiestas, cuando caían cuando se celebraban, esas fiestas se les llamaba reposo, o sea, eran sábados también, o sea, día de reposo. Y podían caer en cualquier día de la semana, podían caer esas fiestas en un martes, un jueves, un lunes. Eran sábados, esos días eran de fiesta, eran de reposo, pero no así el séptimo día, el día sábado de la semana, que ese era inamovible, ¿no? Entonces no hay también ahí ninguna referencia a guardar este día domingo como día de descanso. Otro argumento dice: la mayoría guarda el domingo. ¿Acaso están todos equivocados? Bueno, no se trata de estar de la mayoría o de la minoría, se trata de estar del lado de la verdad. Y si repasamos la historia, nosotros, la mayoría, sabemos que nunca tuvo la verdad. En los tiempos de Noé, por ejemplo, los que se perdieron fueron los más, ¿no? Fueron solamente 8 los que se salvaron. En los días de Elías, también la mayoría de los adoradores de Baal eran más. Elías estaba solo y habían 400 adoradores de Baal.
En los tiempos de Jesús fue el pueblo, toda la nación, la que pidió la muerte de Cristo. Así que estar de la mayoría no significa que tengan la verdad. Al pueblo de Dios incluso se le llama un remanente o se le llama el residuo, es decir, son pocos, ¿no? Y la verdad no se cuenta por los votos. Otro argumento dice: no hay que hacer diferencia entre un día y otro, eso dice la Biblia. Pero la clave de este texto de Romanos 14:5 está en el versículo 6. Dice: el asunto en cuestión son los días de ayuno, no los días de reposo. Algunos judíos que eran convertidos al cristianismo creían que había un mérito especial en ayunar determinados días. Y Pablo les dice que ayunar o no en un día determinado era una cuestión de conciencia individual, no un asunto que Dios ordenaba. Bueno, así vamos viendo algunos de los argumentos que se esgrimían para guardar el día domingo, ¿no? La pregunta 9 dice: ¿cómo llaman las profecías a los restauradores del sábado como día de reposo? Bueno, acá en el libro de Isaías, en el capítulo 58, ¿sí?, en el versículo 12, dice: 12, dice acá, dice: y los tuyos edificarán las ruinas, dice, antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Entonces, los que tratan de volver a enseñar y a restaurar esto que sea un portillo, un hueco que se ha horadado dentro de la ley de Dios, entonces se los van a llamar reparadores de portillos y restauradores de calzadas para habitar. Como llama el Señor al sábado, y qué bendiciones nos trae la observancia espiritual de este día. Acá en el versículo 13 dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ahí hay una bendición, ¿sí?, para todos aquellos que consideran el día sábado como día de descanso, día de reposo. Después hay otro texto que dice que en el nuevo cielo y en la nueva tierra que Dios va a crear, ¿no?, vendrán todos a adorar delante de mí de sábado en sábado, dice, todos vendrán a adorar delante de mí de día de reposo en día de reposo, de sábado en sábado se juntarán todos allí en los nuevos cielos y en la nueva tierra que Dios va a crear. Entonces, para conclusión, la verdad sobre el día de este reposo bíblico no se enseña en los púlpitos de las iglesias ni en los catecismos o en los libros de religión de las escuelas. La inmensa mayoría del mundo cristiano vive en las tinieblas respecto a este día, pero cuando la luz alumbra hay que tomar una decisión. ¿Deseas tú, querido amigo, seguir guardando, obedeciendo una tradición que no tiene sustento bíblico, o realmente deseas honrar y adorar a Dios obedeciendo su palabra? Desearía que Dios mueva tu corazón. Deseo que Dios sinceramente mueva nuestros corazones y nos ayude a tomar una decisión respecto a este día, ¿no? ¿Es el sábado actual el mismo día que Dios santificó en la creación? Bueno, sí, ¿no? Hay dos pruebas que muestran que es el mismo día de la creación. Primero, que el milagro del maná en el desierto, Dios podría haber sido que desde la creación del sábado hasta el día en que el pueblo de Israel sale de Egipto, podría haberse cambiado el día, pero cuando ellos salen al desierto, el maná empezó a caer el día, o sea, caía todos los días de la semana excepto el sábado. Entonces Dios no puede equivocarse. Dios, el milagro del maná, entonces fue en el día sábado, ¿no? O sea, ahí Dios mostró la santidad del día sábado también.
Y además Cristo y sus discípulos guardaron el sábado, así que Cristo no podía Jesús haber estado guardando otro día que no sea el día que Él mismo santificó en la creación. El cambio de calendario que ha existido no afectó el orden de los días. Bueno, por ejemplo, el calendario juliano, que fue introducido por el emperador Julio César en el año 46 a.C., fue el calendario predominantemente en el mundo romano y posteriormente en la mayor parte también de Europa, hasta que se sustituyó progresivamente por el calendario gregoriano, que fue promulgado en 1582 por el Papa Gregorio XIII, cuando se comprobó que astronómicamente había un desfasaje, existía una diferencia en el comienzo de la primavera. Entonces se saltaron 10 días, es decir, el día jueves 4 de octubre de 1582, la gente se acostó por la noche, fue un jueves 4 de octubre, y cuando amaneció fue 10 días después, o sea, se despertó el día 15 de octubre, pero el orden de los días no ha cambiado, ¿no? Entonces aquí tenemos el calendario. Un jueves 4 se acostaron y despertaron un viernes, o sea, los días no cambiaron, solamente se le sumó 10 días, entonces del 4 al 10, ahí amaneció un viernes 15, esto fue en 1582, pero el orden del día sábado no ha cambiado. Otra cosa también aquí en este calendario es que notamos que hoy día, si uno va a cualquier diccionario, de esos más viejitos o antiguos que uno pueda tener en casa, uno busca sábado, dice séptimo día de la semana, ¿no? Y busca uno domingo o lunes. Domingo dice primer día de la semana, lunes segundo día de la semana. Pero hoy ya se está invirtiendo. Hoy incluso los calendarios aparecen con el día lunes como primer día en la fila acá del calendario, y el domingo aparece como último, porque se está tratando de cambiar esto. Esto es un orden mundial que se está dando, tratando de sacar de la mente del hombre la santidad que Dios ha colocado sobre su día santo, sobre el día sábado. 3 cosas hizo Dios con el día sábado: lo bendijo, según Génesis, lo reposó y lo santificó, y aquellos que lo obedecen entonces reciben la bendición de Dios y son llamados santos también. Bueno, deseo que Dios les bendiga, mis estimados amigos. Estamos siempre a sus órdenes. Vamos a hacer una oración para finalizar. Amado Dios, estamos aquí delante de tu presencia pidiéndote, Señor, que tú muevas nuestras conciencias, muevas nuestros corazones y nos ayudes a todos a tomar decisiones que tienen que ver con nuestra salvación y con nuestra obediencia hacia tu voluntad. Quédate con cada uno de nosotros y bendice a nuestros amigos. Te lo rogamos por nuestro Señor Jesús. Amén. Hasta pronto, mis estimados amigos.